Hola, bienvenidos al canal. Vamos a elaborar este lindo bolso con pocos materiales. Las telas que estoy utilizando se las dejo aquí. Las medidas son de 35 por 66 centímetros las 3 piezas. La tela exterior, entretela y nuestro forro. Estas ya las tengo cortadas a la medida. Si te das cuenta, son bastante largas, es bastante tela. Pero las 3 piezas son exactamente del mismo tamaño. También estoy utilizando estas 2 tiras de 8 por 45 centímetros y un listón del tamaño que tú necesites. Acá lo voy a dejar a tu opinión. Vamos a iniciar con nuestra tela exterior y nuestra entretela. La vamos a colocar de la parte adhesiva para poderla planchar y que se adhiera a la tela. Vamos a planchar de una vez nuestras tiras de 8 por 45 centímetros. Para esto primero las parto por la mitad y de esta forma tener una guía o referencia. Luego las doblo por la mitad guiándome de la seña que ya habíamos realizado y doblo la otra parte también. Cuando esté listo lo doblo por la mitad y lo vuelvo a planchar. Así realizo las 2 piezas, de esta manera me queda. Ahora voy a iniciar a coser. Para esto tomo mis 2 piezas grandes, exterior y forro, las voy a colocar de esta manera, de forma al revés, cara con cara. Si tu forro tiene algunos diseños, procura que quede cara con cara. Y entonces voy a coser en los 2 extremos, aquí y acá. Vamos a coser. Una vez finalizado este proceso, vamos a unir el forro con el forro y la tela exterior con la tela exterior de esta manera como te estoy mostrando, que quede justo alineado. Y los vamos a sujetar con ganchos o alfileres. Este proceso es muy importante porque así acomodamos bien nuestra tela y hace que no se nos mueva. En esta parte puedes plancharlo para que te quede mejor y así separar esta tela. Aquí, como pueden notar, está marcado con un marcador estas líneas. Voy a medir de 3 centímetros de arriba hacia abajo y voy a marcar una línea. Voy a acomodar la tela para explicarlo mejor. De acá para la línea marcada 3 centímetros, en ambos extremos 3 centímetros. Estos 2 puntitos miden 2.5 centímetros, ambos lados. Que la tela exterior te quede con la tela exterior, recuerda eso. Entonces, para coserlo es importante tomar en cuenta estas líneas marcadas, porque allí no lo vamos a coser, solo en las partes marcadas. En todos los puntos resaltados es donde no vamos a coser. Aquí voy a colocar unos alfileres para no confundirme al momento de coser que no debo coser. Vamos a nuestra máquina. En los puntos marcados de 2.5 centímetros voy a saltarme este punto y voy a iniciar desde la parte marcada hacia abajo.
Ahora le doy vuelta a mi costura y realizo lo mismo en el otro lado. Voy a iniciar a coser y hasta la marca me quedo aquí. Ya he llegado casi a mi marca, entonces ahí voy a hacer un remate. Y nos saltamos hasta el otro punto marcado. Estos dos puntos deben de quedar sin costura. Entonces ya cosemos toda nuestra tela que nos haga falta. Si te está gustando el video, dale like y escríbeme en los comentarios de qué país eres. Al tenerlo listo, voy a introducir mi mano en el agujero que hemos dejado, en el agujero en la parte del forro. Y voy a acomodar mi tela para poder coser. Antes de ello, voy a acomodar bien la tela de esta manera para coserlo más fácil. De la punta hacia abajo, medimos 2.5 centímetros y cosemos. Vamos a realizar este proceso en los 4 lados. Voy a realizar uno para mostrarte cómo es el proceso. Ahora vamos a cortar cada una de las puntas donde ya cosimos en los 4 lados. En el agujero que habíamos dejado vamos a pasar toda nuestra tela. Acomodamos bien y vean cómo nos está quedando las costuras. Ahora vamos a coser en la parte de arriba, en todo alrededor. Para eso le quito esta pieza a mi máquina y así se me hace más fácil introducir mi tela. Realizo una puntada recta, una puntada lineal o la puntada número 2, como tú le llames. Ahora vamos a coser en la parte marcada de 2.5, el agujero que habíamos dejado anteriormente. En ambos lados dejamos este agujero. Vamos a coser en la parte de arriba y en la parte de abajo, tomando como referencia la parte marcada de 2.5. Y lo vamos a coser en todo alrededor, las dos puntadas de arriba y abajo. No te olvides de usar como referencia las partes señaladas. Entonces aquí en la parte de arriba voy a coser primero. Igual introduciendo mi tela de esta manera, como cosimos anteriormente lo de arriba, igual así, y lo cosemos hasta llegar al otro extremo. Ahora nos corresponde coser en la parte de abajo, igual, el mismo proceso. Ya hemos terminado con este proceso. Creo que acá no se ven mucho las costuras por el tipo de tela, pero en la parte de atrás te muestro que se ve un poquito más. Y ahora vamos con las tiras. Las que ya teníamos planchadas, únicamente voy a pasar una puntada recta en ambas. Las voy a colocar en mi bolso. Para esto las voy a colocar en la parte de atrás.
Marqué la parte del medio y voy a medir 5 centímetros de aquí, de en medio, y 5 centímetros acá, para hacer un total de 10 centímetros. Y voy a coser en las líneas que ya habíamos cosido. Esos nos van a servir como una referencia. Aquí ya lo tengo terminado el proceso. Te muestro cómo me ha quedado. En la parte de adentro del bolso no te olvides de coser la parte que nos hacía falta con puntada recta o una puntada invisible. Solo nos queda introducir nuestras tiritas. Le he colocado un ganchito de ropa para que se me haga más fácil introducirlo. Si tú conoces alguna otra técnica, me lo dejas saber en los comentarios. ¿Cómo le haces para introducir estas tiritas? A veces lo que me ha sucedido es que se me zafa el ganchito, y lo que realizo mejor es colocarle un tape o un masking para que no se me zafe y así poderlo pues introducir de mejor manera. Pero si tú conoces otra técnica, haznoslo saber y así todos aprendemos. Listo, hemos terminado y le he colocado estas argollitas o ganchitos de madera. Nuestra bolsa está terminada, espero que te haya gustado, no te olvides suscribirte a mi canal. Es un gusto saludarte, nos vemos en la próxima.